Pero yo no sé por qué esta palabra Dios me ha... Le hablé hace 2 semanas, ¿se acuerdan en el parque? El enfoque, ¿se acuerdan? Que hablé sobre un rey Usía, que todas las cosas le habían salido bien buenas y cuando se hizo poderoso, perdió el enfoque. Y yo voy a hablar sobre no te enfoques en lo negativo. Voy a hablar sobre eso. Una inquietud que tengo. No te enfoques en lo negativo. Fíjate que la palabra enfoque puede servir para positivo, pero puede servir para negativo. No te enfoques. Nuevo pacto, no te enfoques en lo negativo. El libro de Números, capítulo 13, tiene versículo 1 al 3. Ahí encontramos una palabra que tiene que ver con esto. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo doy una orden, yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. No eran cualquiera, no eran gualanas, no eran guañangados, eran príncipes, líderes, a lo cual el Señor le dijo a Moisés que escogiera, y Moisés escogió 12, usted sigue leyendo, 12 príncipes, uno de cada tribu, de los 12 tribus de Israel. Fueron escogidos para que fueran a reconocer la tierra. ¿Qué es enfocar? Según el diccionario, enfocar es hacer que una imagen de un objeto producida en el foco de una lente se recoja con claridad, es el enfoque, sobre un plano o objeto determinado. Enfoque. Cuando yo le decía hace domingos atrás, cuando estábamos en el parque, que uno le van poniendo unos lentes y uno va enfocando. ¿Cómo ve? Bien, mejor, hasta que llega un máximo. Veo clarito. Eso es como en la pelota, en los peloteros, cuando batea de 5-5, de 5-4, 6, como Luis Arraez, que está bateando allá en las Grandes Ligas. Entonces dice, la está viendo clarita. La está viendo bien, precisa. Entonces, eso es enfoque. Dios se enfoca sobre lo positivo, lo bueno, lo justo y agradable. Fíjense bien, Dios se enfoca sobre lo positivo, lo bueno, lo justo, lo agradable. Allá en Génesis, capítulo 1, versículo 31, fíjese lo que dice, después que Dios hizo toda la creación, fíjese lo que dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios vio que todo lo que hizo, ay, bueno, grande, enorme, maravilloso, lindo, precioso, en gran, no sé que era bueno, sino en gran, su enfoque era que lo que había hecho era lo mejor, lo justo, lo bueno, lo agradable. Porque la voluntad de Dios, si vamos a Romanos, capítulo 12,
Romanos 12, ahí encontramos que el enfoque de Dios está conforme a su voluntad y a su propósito maravilloso. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 12, versículo 2, fíjense lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Quiere decir que Dios se enfoca en que su voluntad para nosotros sea como, no sea desagradable, no sea mala, ni sea imperfecta, sino buena, agradable y perfecta, porque ese es el deseo de Dios, ese es el enfoque que Dios tiene, y ese es el enfoque que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos tener, enfocarlo en lo bueno, en lo agradable y lo perfecto. Enfócate en eso. Pero ¿qué pasó? En cambio, el hombre después del pecado se enfoca en lo positivo y mayormente en lo negativo. Yo muchas veces le he contado que muchas veces cuando hay algún accidente, ¿sabes que lo primero que piensa es él? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos heridos hay? Nunca dice cuántos se salvaron primero. ¿Verdad? No sé. Ese es un problema que a veces el hombre tiene, porque el enfoque que el hombre ahora, por causa del pecado, es otro. Entonces fíjese lo que nos dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y por eso es que el hombre, lo primero que hace cuando el hombre, cuando la muchacha se enamora de un muchacho que la mamá no lo conoce, y le va a decir: mamá, yo me conseguí un muchacho que me gusta y tal cosa. Entonces lo primero que a veces pregunta: ¿y ese muchacho es bueno? ¿Y ese muchacho es responsable? Porque viene la mentalidad esa. Yo me acuerdo que, y se lo he dicho alguna vez, cuando yo me casé con Rosario, y yo viví mucho, yo salí a los 9 años de casa de mi mamá para vivir con una tía. 9 años tenía. Me llevó mi papá, a su hermana, en Maracay, y viví. Y después estudié en Maracay, en primaria, liceo, y me vine solo a Caracas. Viví solo en una pieza, una habitación por allá, por los Frailes. Viví. Y después de unos años, en la soledad, me casé. Y un día voy a Maracay, y Yelisa conoció a mi mamá porque una vez fueron allá a Maracay a hacer una entrevista a mi madre, ya ella partió con el Señor. ¿Sabes lo primero que me dijo mi mamá cuando me vio de casado? Muchacho, vos sí estáis flaco. ¿Sabe qué significa eso? Esa mujer no te da comida como te la doy yo. Esa es la tendencia en esa parte. La experiencia, la suerte de Israel que lo llevó al fracaso. Israel llevó al fracaso en el desierto, donde ellos podían, después que salieron de Egipto, en 21 días, a 30 días, pudieron haber llegado a la tierra prometida. No estaban lejos, no estaban cerca de Egipto. Egipto tenía frontera, vamos a decir, con Israel en ese sentido, con lo que era el pueblo, la tierra elegida. Ellos podían haber llegado en 20, 30 días.
Pero llegaron, ¿sabe cuánto? En 40 años. 40 años. Su enfoque negativo lo llevó a esa tragedia. Se enfocaron negativamente. ¿Cómo se enfocaron negativamente? Vamos a ver. Moisés lo envió a esos 12 dirigentes, líderes. Versículo 17 del capítulo 3 de Números. Dice, lo envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subí de aquí al Negué y subí al monte y observé la tierra como es y el pueblo que lo había, si es fuerte, débil, etcétera, etcétera. Moisés también. Fueron 12. De esos hombres, dice la Biblia que volvieron, versículo 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin del 40 días. O sea que eran 40 días que podían ya haber llegado. 40 días, sí, claro. Pero Israel no llegó en los 40 días. Los 40 días se multiplicaron en 40. ¿Por qué causa? Porque hubo un problema entre ellos. De los 12, hubo 2 de ellos que tuvieron un enfoque positivo. Caleb y Josué. Versículo 30. Enfoque positivo, vieron. Pero hubieron 10 de ellos que tuvieron un enfoque negativo. Y pudo más los 10 que los 2. Versículo 30. Entonces, después que ellos vieron todas las cosas, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. Ese fue el enfoque de Caleb y Josué. 2 de los 12. Versículo 31 viene otro enfoque. Entonces el versículo 31, los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido. Hablaron mal. Los 10 hablaron mal. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente la mayoría, algunas veces, no tiene la razón. Que la mayoría algunas veces se equivoca. Nos equivocamos muchas veces. Por eso es que el Señor nos llama que dilucidemos las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va a equivocar. El Espíritu de Dios. Que las cosas las llevemos delante de la presencia del Señor. Ellos se enfocaron en lo negativo y vieron todas las cosas negativas. Y esto nos lleva a razonar que muchas veces hay hermanos que son negativos, que ven. Ese es el pastor, sí. Pero es bajito, es pequeñito. Y es negrito. Mejor marrón achocolatado. Y se va para los lados. Y no habla mucho. Entonces la gente comienza a calificar. Y ve el enfoque negativo. Ellos vieron el enfoque negativo. ¿Qué vieron ellos? Fíjense lo que vieron. No podemos subir contra aquel pueblo. Ya, negativamente. ¿Sabe que hay mucha gente que habla con no? Lo primero es no. No se puede hacer. No tal cosa. Y no. Fíjese que en la ley, donde Dios le enseñó, si usted lee la ley, dice, no hará tal cosa, no hará tal cosa, no hará. En cambio, cuando viene la gracia,
La gracia ya tiene otro comportamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo con todo tu corazón. Honrarás y tal cosa. Una cantidad de cosas. La primera cosa del enfoque que ellos vieron que no podían subir contra aquel pueblo. Vieron que ellos eran débiles ante aquel pueblo. Uno de los enfoques que ellos tenían. Segundo, dice, ese es el versículo 31. Dice, el versículo 32 dice de número, es más fuerte que nosotros. Se veían ellos débiles. Es más fuerte que nosotros. Es más sabio que nosotros. Es más inteligente que nosotros. Es tal cosa. Bueno, y por ahí se fue. Enfoque negativo. Versículo 32. Tercera cosa que vieron. El aire. Tercera cosa, es tierra que traga a sus moradores. Sí, también es una buena tierra. Pero esa tierra traga a sus moradores, esa tierra produce problemas, no poder. Yo me acuerdo cuando yo viví después que me casé como 3 meses en una habitación. Primero una habitación ahí oscura y después en una habitación que alquilé y ahí nacieron mis 2 primeros hijos y ahí viví. Y cuando Dios me permitió que me dieron un apartamento del INAVI en Guarena, algunos hermanos que ya estábamos ya me conocían, todavía no estaba en la iglesia de Nuevo Pacto, sino ahí me decían, no se vaya para allá, eso es muy lejos. Muy lejos, Guarena es muy lejos, porque en ese tiempo no había autopista en Guarena y para ir a Guarena, bueno, era un problema lo que era, porque era por la carretera vieja y cuando llovía, o se quedaba usted allá o se quedaba usted aquí en Caracas. Y alguna gente que vivía en Guarena se venía los lunes y se iba los viernes para Guarena. Eso lo viví. Pero el pensamiento negativo, no, eso es muy lejos, Guarena es muy lejos. El enfoque negativo. Y entonces cuando el Señor me permitió conseguir aquí en Caracas un apartamento, y el otro apartamento se quedaba mi cuñada allá en Guarena y yo me venía a Caracas. Y cuando tenía la oportunidad de, allá en Juan Pablo II, un apartamento grande, cómodo, 120 metros cuadrados, y yo no ganaba lo suficiente. Una hermana me decía, no te metas allí que eso es muy caro. Así, hermana, de mucha confianza, eso es muy caro, no te metas allí. Pero yo tenía fe de que podía lograrlo. Yo no ganaba en ese momento, como ingeniero no ganaba lo suficiente en ese momento. Ganaba 11,000 bolívares de esa época, que era más o menos preciado. Y pedían 21,000. El doble. Pero yo dije, yo puedo. Yo creo que puedo ser. Y conseguí un aval de un amigo que hasta el día de hoy es amigo, que usted lo conoce y él ha estado con nosotros. Y él me avaló. Y me metí. Y a los 2 meses, yo podía. Había pasado los 21,000. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no? Me hubiera quedado en el camino. Me hubiera quedado. Es tierra que traga a sus moradores, dijeron ellos. Y seguimos leyendo. Son gigantes de estatura, 32 y 33. Ellos se minimizaron y se pusieron pequeños. Versículo 33, fíjese lo que ellos dijeron. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, fíjate cómo lo pusieron, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, pequeñitos,
se pusieron. Tragedia. Su enfoque no era el correcto, no era el como langosta. Y no solamente ellos, sino que ellos hablaron por lo que aquella gente debían hablar, que ellos no hablaban. Y le parecíamos a ellos, y así le parecíamos a ellos, o sea que le parecían como langostas, pequeños. El enfoque que tenía. Cuando uno se enfoca de esa manera, entonces eso causa problemas. Y eso causó problemas y lo llevó a ellos a la murmuración. El enfoque negativo llevó a la murmuración. La murmuración es uno de los problemas terribles que padecen las iglesias. ¿Cómo murmuran? Ese pastor y tal cosa, mira lo que quiere el pastor, mira tal cosa, y comienza a ver lo negativo, comienzan a ver lo malo en la persona. No, que la hermana fulana es tal, me cae gordita. Que el fulano es tal, ay, ese hermano habla mucho, demasiado. Cayeron en la murmuración. Se lo he contado varias veces, porque eso nos impregna a nosotros. Pero antes quiero leerle número 14 del 1 al 3. Entonces, después que vieron este informe, oyeron a los 2 positivamente y oyeron a los 10 negativamente, el pueblo abrazó a los que hablaron negativamente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá, comenzaron a su mentalidad que no habían salido de ellos de Egipto, pero su mente no había salido de Egipto. Y por eso duraron 40 años. A veces salimos del mundo, llegamos al Señor, pero a veces nuestra mente, nuestra mentalidad todavía está allá en el mundo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjense lo que ellos comenzaron a decir y murieron de verdad. Porque la palabra de su boca lo ató. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presos? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No nos sería mejor volvernos atrás? La declaración de los hombres de fe no influyó en nada. Sin embargo, Caleb y Josué volvieron otra vez. En el 6 del 14, 6 al 9, dice, por tanto, dice el 8, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes como Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis, no los temáis, dijo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y todos los hijos de Israel. El enfoque negativo de los 10 influyó. Por eso algunas veces el pastor recibe cierta revelación y no necesariamente tiene que decirlo a todos. ¿Sabes por qué? Porque algunos van a creer y otros no. Y a lo mejor los que no creen van a influir de tal manera que va a ser más bien de tropiezo.
Alguna gente comete el error de decir todo de revelación. A veces uno dice, ¿por qué Cristo a veces tomaba 3 y a veces tomaba un poquito, no los tomaba en el momento todo, y a veces le declaraba alguna cosa a los 3? Recuerda que el monte de la transfiguración se lo revelaron fue a Pedro, Jacobo y Juan, y los demás quedaron allá. Y Cristo le dijo, no le hablaréis más de esta revelación hasta después, le decía el Señor. Y después los 12, pero Cristo tenía más de 12, y a 12 le dio a conocer su cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en el nuevo pacto tenemos que enfocarnos en lo positivo. Veamos lo que vamos, cueste lo que cueste. Yo doy como testimonio de un enfoque que nos dio, que se nos presentó aquel momento. Fue un momento tremendo. En ese momento, me acuerdo que Pedro me acompañó, Pedro Marrero, Judy Espinosa, no Judy esta, sino Espinosa. No sé si Pedro se acuerda de Judy. Cuando estábamos en el Teatro Junín, que nosotros estábamos por hora, era por hora, estábamos por hora, pagábamos por hora. Y un día el señor Ulibe, que era el dueño de los Ulibe, que de los Cines Unidos eran los dueños, nos confrontó. Yo no sé si lo hizo con toda honestidad o con toda manipulación, no sé, a mí no me importa. Lo cierto es que pasó. Nos llamó para decirle, mira, ahí está el Teatro Junín, ustedes quieren quedarse con todo el teatro alquiler, porque hay gente que lo quiere. Bueno, no sé si Pedro se acuerda de eso. Y yo le dije, no, bueno, nosotros queremos quedarnos. Y entonces nos dijo, bueno, pero si ustedes quieren quedarse, ustedes tienen que pagar 6 meses por adelantado. Quiero que eran 480,000, no sé si Pedro se acuerda, eran 680,000 creo que era. 680,000. Nosotros no teníamos, imagínense qué teníamos nosotros. Y yo le dije, bueno, sí, va. Fue una palabra de fe. Yo me acuerdo de cuando salimos, y cuando yo le dije que podíamos, Pedro y Judy se miraron la cara. Y cuando salimos, yo di mi palabra. 680,000. Creo que era 6 meses, que era un plataje, era demasiada plata. Cuando salimos me dice, pastor, ¿dónde tenemos nosotros ese dinero? No vamos a conseguir ese dinero. Yo dije, bueno, el Señor proveerá. Era bastante. Pero yo miraba al Señor, mi enfoque estaba en el Señor, mi enfoque estaba en que el Señor lo puede, que el Señor no iba a hacer algo. En esos días me moví buscando, me vi por aquí a ver dónde conseguí ese dinero. Teníamos unos hermanos, mis hermanos, que teníamos cada quien un poquito de una cosa por ahí, una plata por ahí. Y conversé con ellos, ustedes, hermanos míos, entre todos me pueden prestar tanto que necesito y yo se lo voy a cancelar. No, un acto de fe. Y ellos dijeron, está bien. Mi hermano entonces, entre todos, acordamos. Dijeron 680. Y quiero decirle, hermano, que cuando pasaron los 6 meses, habíamos pagado el préstamo y pagamos 6 meses por adelantado ya con nuestro dinero. Lo hicimos. Y ahí duramos. Hasta todo lo que ustedes saben lo que no ha pasado. Lo que nos pasó la primera y la segunda vez. Pero pudimos hacerlo.
Al principio me acuerdo que vendíamos cosas en el mercado de los Corotos, vendíamos, bueno, un poco de cosas comenzamos a hacer. Vendíamos periódico viejo, no íbamos. ¿Sabes? Y Dios nos honró. Porque Dios es fiel. ¿Creemos que Dios es fiel? Y ahora, y lo quiero llevar a eso, y con eso quiero terminar. Porque quiero que ustedes se enfoquen. Pues sí. Ahora estamos en un terreno que necesitamos un dinero para un local. Lo necesitamos. Y creemos que Dios lo va a hacer. No le doy mayores detalles porque no nos conviene saber todas las cosas que tenemos que hacer, a todos. Pero sí algunos deben saberlo. Estamos montados en que debemos conseguir un local para el nuevo pacto. Y Dios nos va a proveer ese local para el nuevo pacto. Porque debemos enfocarnos. Dios sabe por cuántas cosas hemos pasado. Dios sabe cuánta necesidad tenemos nosotros. Hemos estado como un remanente, como una manada. Gracias a Dios por este lugar del Colegio de Ingenieros, que nos ha albergado por los últimos años, y gracias por Emmanuel, que nos dio también albergue por unos años primarios. Y aquí estamos, y aquí servimos. Hemos tenido gente, teníamos como 500 personas, cuando nos sacaron se nos fueron un grupo, y la segunda vez se nos fueron otro grupo. Quedamos casi como 200, 250, 300, después como 100 se nos fueron al exterior y ahorita somos como 200 y algo, más o menos en esa capacidad. Algunos nos han abandonado, pero el Dios de gloria, el Dios maravilloso no nos ha abandonado, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Lo que queremos y lo que quiero como pastor es que nos enfoquemos en que Dios provea. Usted le dice, Señor, provee lo que está en adelante, provee lo que tú quieres para el nuevo pacto, provee para nosotros, que Dios provea. No hay tiempo de criticar, no hay tiempo de murmurar, no hay tiempo de los gigantes ni en la tierra ni del país como esté, como está. No nos importa eso, lo que nos importa es que el Dios de gloria está con el nuevo pacto y que Él nos va a ayudar. Que Él está con nosotros, por lo cual tenemos que poner nuestro granito de arena. Que Dios nos dé la estrategia para conseguir los recursos que necesitamos para el lugar. Del niño hasta el grande, desde el más pequeño hasta el más grande, del más hasta el pastor, del pastor hasta el más pequeño de los hermanos. Enfoquémonos en lo positivo. No va a decir que cuando usted sepa lo que necesitamos, va a decir, ay, ese es mucho dinero. Me pasó esta semana una cosa porque no le dije, eran 5 pastores que nos comunicamos toda la semana. Y yo por lo general guardo algunos comentarios, yo trato de no decir. Y estamos orando los unos por los otros. Estamos de una vamos a decir, una experiencia buena, una experiencia baja, alta. Y se me ocurrió decirle que necesitamos un dinero, le dije la cantidad. Y uno de los pastores, y eso pastor, ese es mucho dinero. Casi titubeo, me dio una lección, que no todo lo podemos decir. Casi el enemigo porque él lo vio como demasiado dinero.
Y no le dije, no se le diga a usted la cantidad, pero lo que dije, necesitamos tanto. Y el enemigo comenzó, porque el enemigo, yo reaccioné, dije, no, estamos en fe. Y hoy la clase es de la fe. Gracias, Giancarlo. Y por fe andamos, por fe vivimos. Para Dios no hay nada imposible. Y para lo que cree, y creemos. Métase en ese lado. Usted va a decir, Señor, lo que el pastor está creyendo, tal cosa, yo me uno a lo que el pastor está creyendo para que logremos lo que queremos lograr. Porque Dios abre puertas. Cuando Él abre y cuando Él cierra, eso es. Una de las cosas que Dios quiere es que estemos en unidad. En unidad. Que seamos unidos. Creamos. No vaya a murmurar. Cuando usted sepa, cuando vayamos más adelante caminando y sepa todas las cosas que están por venir, no vaya a murmurar. No vaya a ver los gigantes. Cuidado con los gigantes. No vaya a ver el problema de Venezuela, que si estamos esto o lo otro. No. Para Dios el problema de Venezuela es minúsculo. El problema son su pueblo, sus hijos y la necesidad de sus hijos. Enfoquémonos en lo que queremos. Y queremos un local. Enfoquémonos en el local. Enfoquémonos. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. Creerle, tener la estrategia y poner el piso. Y Dios se va a encargar de hacer lo que Él va a hacer. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Que Dios manifieste su gloria sobre cada uno de nosotros. Porque el Señor es maravilloso, poderoso. Y la obra de Él, la obra no es mía. La obra es del Señor. Y Él quiere lo mejor, lo agradable, lo bueno, lo perfecto para nosotros. Y que diga Dios de nosotros, y vio Dios que era bueno en gran manera lo que el nuevo pacto ha hecho, está haciendo y va a hacer. Que lo diga el Señor. Bueno en gran manera. Prepare su mente, prepara su corazón para lo que usted va a aportar en este caminar, en este andar. Prepárese. Dígale al Señor ahora, Señor, prepara mi corazón, prepara mi vida, prepara lo que yo tengo que aportar para lo que tú vas a hacer con nosotros. Y Dios va a hacer cosas lindas y maravillosas. Nos ponemos de pie.